Bien, pues como les decía, bienvenidos a esta sesión del 5 de junio del 2020 en esta materia de investigación cualitativa en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán y en la Licenciatura de Trabajo Social. Hemos estado revisando algunos de los métodos y de las técnicas que existen para la investigación cualitativa, para la investigación dentro del enfoque cualitativo. Y pues dentro de estas, la investigación acción participativa, que ya la estuvimos revisando, y el día de hoy, si no mal recuerdo, le toca al equipo de, a ver, aquí lo tengo, permítame tantito, ya el equipo número 4, que está compuesto por Julieta, por Jacqueline, por Katia Evelyn, por Cintia Corina y por Jessica Alejandra. Entonces, bueno, yo espero que ay, ¿dónde estoy? Aquí está. Yo espero que ya estén listos los compañeros para que podamos visualizar su presentación y obviamente escucharla, ¿no? Recuerden que tenemos que al finalizar que realizar preguntas y yo esperaría que los miembros que no exponen sean los que respondan esos cuestionamientos, ¿vale? Entonces, es que de hecho todos vamos a exponer. ¿Eh? Todas vamos a exponer, profe. Entonces, ¿cómo que todas? Yo les pedí que 2 nada más. ¿Nada más 2? Sí, yo les había dicho que solamente 2 iban a exponer, precisamente para evitarnos cualquier problema con la aglomeración de todos ahí listos, ¿no? Pero bueno, está bien. Está bien, pues entonces díganos a qué horas comenzamos. Ya estoy compartiendo pantalla, profe, nada más me dicen si se ve. Investigación etnográfica, sí. Ok. Bueno, me quito. ¿Ya iniciamos? Sí, a la hora que ustedes gusten. Ok, bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer acerca de la investigación etnográfica. Bueno, la etnografía es la rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. Etimológicamente lo vamos a encontrar como el término etnografía significa la descripción, que es el grafe, del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas, que sería el etnos. Por lo tanto, el etnos va a ser la unidad de análisis para el investigador. Este puede ser cualquier ser humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. ¿Alguien tiene una duda hasta acá de lo que es la definición? ¿Por qué no nos explican un poco más sobre esta definición? Porque dices que el etnos es una unidad de análisis para el investigador y corresponde a cualquier grupo humano. A ver, explícanos un poquito más etnos, ¿no? Por favor. ¿Lo que es la unidad de análisis? Sí, claro, o sea, es la parte más importante. Ok, bueno, esta va a ser la unidad de análisis del investigador. Esta no solamente se podría dar en lo que es una nación o un grupo lingüístico, una región o una comunidad. También puede ser, como ya lo dije, cualquier grupo humano que constituya a una entidad cuyas relaciones estén reguladas por lo que son las costumbres, los derechos o las obligaciones. También lo podemos encontrar en lo que es una sociedad moderna, una familia, una institución educativa, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, es decir, que son unidades sociales los cuales vamos a poder nosotros estudiar etnográficamente. Sí, es correcto.
Y bueno, ahorita más adelante les van a decir bueno, también la etnografía se apoya de la convicción de las tradiciones, de los roles, de los valores y de las normas de un ambiente. ¿Todos sí están viendo mi pantalla? Es que Alma dice que ella no puede verla. Bueno, yo sí la estoy viendo. Sí, yo también la veo. Ok, entonces seguimos. Bueno, compañeros, por otra parte, la etnografía es uno de los métodos más relevantes. Esta se viene utilizando en la investigación cualitativa, que es la materia que nos corresponde este semestre, y consiste en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que pueden ser observables. Incorpora también a los participantes y dentro de ellos sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones. No sé si alguien aquí tenga alguna duda. Ok, parece que no. Adelante. Bueno, yo les voy a explicar lo que son las características de la etnografía. ¿Sí me escuchan? Sí. Oigan, un favorcito antes de que continúes. ¿Alguien sabe de dónde, cómo se saca el código de la reunión para enviarlo? No, es que supuestamente para entrar a la llamada, profe, todos tienen que meterse a Teams y al apartado de su materia y ahí te aparece unir llamada. O sea, que te unas a la llamada. Creo yo que no como tal te puedes meter al... A ver, Sí, esperen, creo que sí. es que yo yo cometí el error, digo, y lo digo ahora sí abiertamente por ignorancia, de no programar la reunión para que todos tuvieran el correo con el link. Ya después me enteré que hay que hacer eso. Entonces, ya para la próxima ocasión, pues ya les envió a todos ustedes el correo de planeación de la sesión. Pero en esta Pero los ocasión, que estén en Skype, profe, puede decirles que solamente se metan a Teams y al apartado de su materia para que se unan a la llamada. ok, les voy a decir, porque ya todos están registrados, entonces ya todos tienen acceso a la materia, ¿verdad? Ok, ahorita les digo. Vale, pero entonces adelante, compañera. Ok. Una de sus características de la investigación etnográfica es que tiene un carácter fenomenológico. Esto quiere decir que el investigador va a describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes que se encuentran en el contexto, para que con ello él pueda obtener un conocimiento mayor de la problemática. Para esto, él tiene que generar cierta confianza para que las personas se puedan unir y puedan compartir sus experiencias. Otra de las características es que es holística y natural. Esto quiere decir que el estudio etnográfico recoge todos los datos, tanto de cómo lo observan las personas, como la interpretación propia del investigador. Otra de sus características es que tiene un carácter inductivo. Esto quiere decir que todo se da a partir de la observación participante, que es una técnica que más adelante se la va a explicar mi compañera Julieta, para que se pueda obtener la información, en donde a través de una contextualización se va a ir juntando toda la información, para que ello el investigador empiece a generar hipótesis o posibles teorías del por qué es el objeto de estudio. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, compañeros, ¿me escuchan? Sí. Yo les voy a hablar sobre lo que es el enfoque. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción en las que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se viven se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo. Y bueno, aquí les voy a mencionar un ejemplo para que puedan tener
bueno, lo puedan entender mejor. En la familia, cada persona juega un rol, el de padre, hijo, dependiendo, ¿no? Entonces, cada quien va a estar jugando un rol. Dentro de esa misma familia se pueden dar diferentes, bueno, se inculcan valores, ¿no? Que rigen la familia y también se rigen normas, ¿no? Para el, no sé, el comportamiento de cada integrante y saber los límites o así. Y las tradiciones, ¿no? Cada familia tiene tradiciones diferentes. Entonces, esto va a ayudar a explicar la conducta y también va a ayudar a que el investigador pueda tener mejor conocimiento de la persona en esos aspectos. ¿Alguna duda? A ver, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esto? No, al parecer no. ¿No? Bueno. Bueno, el objetivo de esta investigación es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención y mira más lejana es contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Esto quiere decir que la investigación etnográfica se centra en los grupos de personas para ver cómo se comportan y por qué tienen ciertas culturas y todo eso. Jessie, Karen dice que si puedes repetir el ejemplo. Sí. Bueno, yo les mencionaba el ejemplo de la familia, ¿no? Que ahí cada persona va a desempeñar individualmente un rol. Les mencionaba el de padre, hijo, cada quien, ¿no? Entonces, dentro de esa misma familia se establecen valores, ¿no? Igual esa misma familia llega a tener tradiciones y se rige bajo ciertas normas, ¿no? Que hay límites para cada integrante y en grupo, ¿no? En general. Entonces, esto va a hacer que se facilite al investigador y pueda explicarse la conducta tanto individual y como en grupo, ¿no? En este caso les puse la familia, pues es un grupo y también puede ser estudiada individualmente por a cada integrante de esa misma familia. No sé si respondí tu pregunta o todavía tienes alguna duda, compañera. Bueno, mientras responde voy a seguir con el otro. El objeto de estudio etnográfico. El objeto del estudio etnográfico específico es que su estudio es de una investigación, bueno, el estudio de la investigación etnográfica va a ser la nueva realidad que va a emerger la interacción de las partes constituyentes, lo cual sería la búsqueda de estas estructuras que ya se mencionaron anteriormente, conforme a su función y su significado. Pero para tener esta búsqueda de la realidad de la cual nos habla, esta no está en los elementos, sino que aparece en las relaciones que se dan entre los elementos. O sea, no es simplemente la función por una parte y el significado por otro, sino ya estando juntos, es donde se va a estudiar esta realidad. Un ejemplo de esto podría ser las propiedades del agua, que estas no se dan en el oxígeno ni en el hidrógeno por separado, sino que se dan ya que están juntas. Lo mismo va a pasar en el estudio, ya que la realidad que vamos a observar no está separada, tienen que estar juntos para ahora sí poder estudiar esas partes. Bueno, les voy a mencionar la confiabilidad y en una investigación, en este caso la etnográfica, se tiene confiabilidad cuando esta misma es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. Esto quiere decir que los
resultados de tal manera obtenidos, como los datos y todo lo demás, pues sean seguros. Dentro de esta se da la confiabilidad interna y externa. Bueno, hay una confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. Esto quiere decir que, así, por ejemplo, un ejemplo, sean investigadores independientes y los que están, digámoslo así, de lleno en la investigación, lleguen a los mismos resultados, ya sea, aunque estén en diferentes tiempos o situaciones o aspectos que marquen una pequeña diferencia, pero siempre tendrá que haber los mismos resultados. Mientras que la confiabilidad interna nos dice que es importante que el nivel de consenso es el acuerdo o conformidad que se pueda dar entre los investigadores y los observadores de estos lleguen a ese mismo consenso de la realidad. Así se eleva la credibilidad en este caso, de la investigación, del método etnográfico. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, quisiera que me comentaras esta cuestión de la confiabilidad. Lo que tú comentaste en términos a que si alguien vuelve a realizar esa misma observación o ese mismo estudio, debería de obtener los mismos resultados. ¿Eso aplica para esta metodología? Es que menciona que dice, al igual asimismo en diferentes tiempos y previsible para el futuro, fueran los resultados los mismos. Entonces yo considero que aquí, bueno, en la lectura nos hablaba de que eran investigadores independientes. Entonces yo considero que para que genere una mayor confiabilidad sí se debe de dar los mismos resultados, ¿no? De acuerdo a la realidad que se está investigando, que es la misma en este caso. Claro. Bueno, mira, mi comentario va por la siguiente situación. A lo mejor la confiabilidad que tú estás planteando ocurriría si el enfoque de investigación fuera de corte cuantitativo, porque tendríamos nosotros que, en efecto, tratar de corroborar que las variables que estamos midiendo tengan un comportamiento pues más o menos semejante y además objetivo, según lo que nos dicen, ¿no? Pero en la investigación cualitativa, específicamente en la investigación etnográfica, no puedes aspirar a tener los mismos resultados si repitieras, aún con el mismo método, la misma observación. De principio, porque nunca va a ser la misma observación, ¿sí? Vamos a suponer la siguiente situación. Supongamos que tú llegas a la casa de tus abuelos, por poner un ejemplo, ¿no? Así, pero llegas a la casa de tus abuelos y llegas con el objetivo de hacer una observación etnográfica. Entonces llevas tu cuaderno de campo y obviamente tus otros dispositivos, que puede ser la cámara, que puede ser la grabadora, qué sé yo. Tú ya vas listísima para hacer la observación. Y entonces resulta que tú llegas y a la entrada de la sala de tus abuelos encuentras un sillón verde, ¿no? Vas y te sientas en el sillón verde y mientras platicas con tu abuelita o con tu abuelito y con tus tíos, etcétera, etcétera, tú vas registrando dos cosas. Básicamente, uno, la ubicación de todos los elementos que hay ahí en ese lugar, es decir, dónde está la mesa, dónde está el comedor, dónde está la cocina, en qué parte están los cuadros religiosos, en qué parte están los trastes, si hay algo característico del orden de los elementos que hay dentro de esa casa que pudieran dar información con respecto a la personalidad de los que ahí viven, bla, 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 bla. Ok, ya. Tú llegas y haces toda tu observación. Y entonces empiezas a describir que tú llegaste, sentaste en el sillón verde, y desde ahí observaste que la cocina estaba al fondo, todavía desde donde tú estás observando, se ven
las cocinas viejas de los pueblos, todas llenas de tizne, y además al fondo el fogón, y después a mano izquierda se encuentra una cortina que es la única que separa a la estancia de una habitación principal. Esa es toda tu descripción y todo lo que tú quieres. Ajá. Entonces, ¿alguien se va? ¿Tú te vas, perdón? Y supongamos que incluso ese mismo día, llegara otro investigador con la misma metodología. De principio, ¿quién sabe si él pudiera sentarse en el sillón verde? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, desde el momento de que él cambie de punto de observación, ya no va a ser lo mismo, porque va a describir de otro modo esa realidad. Y a lo mejor él va a hacer énfasis en cosas que tú no observaste. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, a mí de pronto un día me pasó, llegué a la casa de unos amigos, estábamos platicando, y entonces empecé a darme cuenta que no había imágenes religiosas, ¿sí? No había imágenes religiosas en las paredes. Entonces, pues no hice ningún comentario, pero eso a mí me indicó que esa familia, pues, no era católica, y si no era católica, pues entonces tendría que tener algún otro elemento visible u oculto de su religiosidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. Empecé ahí así como que a hurgar rápidamente en las paredes. No había imágenes, no había veladoras, no había virgencitas, no había absolutamente nada. Las paredes realmente estaban repletas de fotografías viejas, era lo único que tenían, ¿sí? Pero al fondo, en un sillón, en una especie de repisa, alcancé a ver el lomo dorado de un libro, ¿sí? Uh-huh. Y aunque yo no tuve acceso al libro, para mí quedó claro que era una Biblia, porque, bueno, los que conocemos un poquito estos textos y algunas de las ediciones de lujo, normalmente pintan de dorado las hojas para que tenga un color llamativo, ¿no? Y entonces, lo primero que, ese pequeño dato, ahí me dijo que estaba ante una familia que era, protestante, ¿sí? Ajá. Por supuesto, como no vi la Biblia verde de los testigos de Jehová, descarté que eran testigos de Jehová, y entonces supuse que estas personas eran evangélicas, y entonces pues ya lo que yo tuve que hacer para comprobar esta pequeña variación, esta pequeña observación, fue en la charla hacer así como que algunos comentarios acerca de, sí, y esto me recordó lo que dice Juan 3:16, ¿no? Y entonces en ese momento la reacción de la gente es decir, yo sí sé lo que dice Juan 3:16, ¿no? Entonces eso ya me dio a mí la respuesta de que estaba ante una familia protestante, ¿no? Bueno, esas observaciones a lo mejor tú no las ves. A lo mejor yo no veo lo que tú viste, porque en la investigación etnográfica lo que se busca, como ustedes lo dijeron, voy a tomar un poquito el control, ¿vale? Sí. Entonces, en una parte por acá, ustedes nos plantearon esta cuestión de la interacción. Es decir, dices, la intención de toda investigación es naturalista, tratando de comprender las realidades actuales. Es un proceso dirigido hacia el descubrimiento de muchas historias y relatos contados por personas reales sobre eventos reales en forma real y natural. Es decir, se acota el asunto de las creencias, las percepciones y los modos de ver. En la etnografía, en efecto, una de las partes importantes que buscamos es esta parte de la intencionalidad, es decir, lo que está detrás de la interacción y lo que está en el juego de las voluntades. Pero, hasta donde yo medio recuerdo, por acá ustedes también lo plantearon como el estudio de las estructuras que explican la conducta, que determinan y explican la conducta dentro de un colectivo. Por eso cuando la compañera nos habló acerca de que un sujeto puede ser un
un sujeto de investigación, válgame la redundancia, pero también puede ser una escuela, puede ser un estado, puede ser un pueblo, puede ser una agrupación, puede ser un grupo de amigos, o sea, las unidades de observación cambian, pero lo que no cambia es el método. ¿Y cuál es el método? El método consiste básicamente en recoger información en anotaciones de campo a través de observaciones directas, ¿sí? Uno, y dos, lo cual implica una descripción de los elementos, cómo están colocados, y ver su posible significación, y dos, la observación sobre los comportamientos y sobre las significaciones que puede tener ese comportamiento en un grupo determinado o en una circunstancia determinada. ¿Sí queda claro esto? Entonces, por eso es que sería improbable que sería muy improbable que en efecto pudiéramos tener ya no sé cómo devolverle aquí ya no podríamos tener dos estudios etnográficos iguales. Ya me perdí. ¿En qué parte estaban? Confiabilidad, maestro. ¿Adelante o atrás? Atrás. Ok. Validez. Aquí estábamos, en efecto. Entonces, bueno, esto lo comento para que hagamos la clarificación de que hay ciertos aspectos de la confiabilidad de una investigación que estaría vinculada con lo que ustedes dijeron, con la posibilidad de que alguien llegue y se repitan los resultados. En la investigación cualitativa eso no sucede. Es improbable que tengamos los mismos resultados. A lo mejor lo que vamos a encontrar en algún momento es la repetición de ciertos elementos comunes. Algunos le llaman eso saturación teórica. A mí no me gusta la expresión, pero bueno, la idea es que hay un momento en el cual todo el mundo empieza a hablar acerca de las mismas cosas y entonces dices, bueno, ya tengo bien entendido lo que está pasando aquí, ¿no? Pero ni aún así podríamos decir que haya dos estudios de carácter cualitativo que puedan ser iguales. Uno, por el enfoque del investigador. Dos, por lo que está buscando cada investigador, es decir, no buscamos siempre lo mismo, ni tenemos los mismos hallazgos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sería muy difícil. Bueno, ya los dejo. Adelante. Profe. Sí, te escucho. Entonces, en ese caso, bueno, más adelante en la otra diapositiva igual se abarca lo que es validez. Entonces, ¿se podría así hablar de similitudes en este caso? O sea, a lo mejor, como dice, no se va a llegar, pero sí hay similitudes, ¿no? Que pudieran tener entre las dos investigaciones, ¿no? Que se llegaran a realizar por diferentes personas, digámoslos. No van a ser iguales, pero sí pueden encontrar similitudes, ¿no? Así es, de hecho sí. De hecho, ese es uno de los elementos de la confiabilidad. ¿Vale? Okay. Sí, gracias. Bueno, espérame, ¿ya tienes tú otra vez el control de tu silla, verdad? Ok, ya. Sí. Adelante. Bueno, y la validez. Una investigación tiene un alto nivel de validez y al observar, medir o apreciar una realidad, se observan las mismas condiciones de la realidad y no otras. Cabe mencionar que esto es la validez interna, mientras que la externa consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. Bueno, en esta, la externa se hace, como ya lo había mencionado el maestro, quizás no los investigadores lleguen a conclusiones, ¿no? Y van a tener similitudes, a lo mejor pueden tener similitudes y de misma manera pueden ver cómo se pueden aplicar a, digamos, dos grupos que tienen, digamos, a lo mejor las mismas necesidades, pero su, digamos, ¿cómo lo puedo explicar? Aspectos diferentes, ¿no? Que haya una diferencia, perdón, entre esos dos grupos. Y entonces se va a ver las similitudes que pueden apoyar para la problemática que se llegue a realizar. ¿Alguna duda? Bueno, parece que no. Adelante.
Ok, Bueno. entonces yo por otro lado les voy a hablar de la intención que tiene esta investigación etnográfica. Bueno, primero que nada, la intención nos habla de una intención naturalista y esta trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas. Más que nada dice que es un proceso que va dirigido al descubrimiento de historias y relatos contados por personas reales, sobre eventos reales en forma real y natural. Aquí se puede decir que consiste en conocer, saber y percibir cómo es que la gente lo siente a través de sus creencias, percepciones, modos de ver y entender. No sé si con eso sí me di a entender bien o tienen alguna duda. Creo que Lisa tiene una pregunta. Ok, sí. Sobre la validez externa. Sí, ¿me la puedes mencionar, Elisa, por favor? Es que... Elisa dice que si le puedes repetir, por favor, sobre la validez externa, el que era. Consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. Sí, de hecho es lo que ya habíamos ahorita comentado, Elisa, la cuestión de decir, bueno, en condiciones más o menos similares, es posible obtener observaciones semejantes. Si esto fuera así, entonces tendríamos una cierta forma de validación externa. Pero bueno, comentamos que finalmente tanto la validación externa tiene grandes problemas porque depende, uno, del objetivo, dos, de la capacidad del investigador de hacer observaciones, y obviamente tres, pues de las mismas condiciones, ¿no? Habrá, en el ejemplo que yo les decía, la compañera que llega a la casa de su abuelito, quizás se pueda sentar en el sillón verde y no tenga ningún problema. Pero si un investigador externo a la familia llega y trata de sentarse en el sillón verde, a lo mejor alguien le va a decir, no, permítame, es que ahí es donde se sienta nuestra abuelita, y entonces usted siéntese en la silla. Entonces ya cambia, ¿no? La perspectiva. Entonces se podría decir, entonces se podría decir que la validez interna podría ser como para la investigación cuantitativa, y la externa para la cualitativa. Más o menos esa sería la idea, ¿no? Aunque uno esperaría que la validez interna de una investigación cualitativa se diera básicamente en términos de la posibilidad precisamente de ser lo más objetivo posible dentro del proceso de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Miren, uno de los grandes problemas de los estudios etnográficos, y de hecho, más bien de los estudios de orden cualitativo, es porque se incorporan dentro del proceso y en distintos momentos del proceso de investigación, normalmente se incorporan las emociones tanto del investigado como del investigador, y a veces eso genera sesgos. Eso lo habíamos ya visto en otras sesiones, sesgos tanto de la información como de la visión, como de lo que se está buscando. Entonces, uno tiene que plantear en el proceso mismo de la observación procesos mínimos de validez, y la validez interna está basada en la capacidad de la descripción más objetiva posible del fenómeno que estás investigando, ¿sí? En cambio, la validez externa solamente sí se puede hacer, pero no puedes pensar categóricamente que vas a encontrar los mismos resultados. De hecho, no.
En la investigación cuantitativa es probable que sí. Digo, también hay sus problemas, ¿eh? Es decir, no necesariamente que tú vayas y apliques en ciencias sociales específicamente un mismo cuestionario a una misma población, te va a arrojar los mismos resultados. Tampoco ocurre así, ¿no? O sea, puede cambiar, pero se esperaría que en efecto, en una validez externa, hubiera una mayor capacidad de objetividad, ¿no? Bien, adelante. Les comentaba si aquí habían tenido alguna duda, compañeros, o prefieren que lo vuelva a repetir. Sí, profe Cintia, y si puedes con un ejemplo. Ok, bueno, aquí nos habla de que la intención de la investigación etnográfica es natural. Esta trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales, percepciones humanas. Es un proceso dirigido al descubrimiento de muchas historias y relatos contados por personas reales, sobre eventos reales en forma real y natural. Presenta cómo se siente la gente, qué sabe, cómo lo hace y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender. Esto yo lo entiendo como al principio nos mencionaba am, las características. Ejemplo, se tiene que ganar, el investigador tiene que ganarse la aceptación y confianza de sus miembros para así de esta confianza aprender sobre su cultura del mismo grupo donde está investigando. Por ejemplo, aquí también viene una vista en cuanto a lo interno, que serían los miembros de cierto grupo, comunidad, región, como ya decía mi compañera, o también desde una vista externa, que es la interpretación de cómo el investigador los está viendo. Porque, por ejemplo, podemos tener una visión de cómo nos vemos todos nada más como grupo y cómo una persona nos ve dependiendo su perspectiva. No sé si con esto me entiendas un poco más, Alma, o otro ejemplo. No, ya, gracias. Ok, ahora el proceso, les voy a hablar sobre el proceso de la investigación etnográfica. Bueno, aquí nos menciona que los individuos están formados por ciertas estructuras de significado. Estas estructuras determinan su conducta. Más que nada, este proceso de investigación trata de descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se desarrollan y cómo influyen en la conducta al mismo tiempo de ciertas personas. Cómo es que, intentando que sea comprensivo y objetivo. ¿Alguien tiene? Ah, ya. Bueno, ok. El primer punto del que nos habla el proceso de investigación es la determinación del nivel de participación. Bueno, aquí nos dice que la gente dice, lo que la gente dice y hace está moldeado consciente o inconscientemente por la situación social. Aquí es lo que, por ejemplo, a lo mejor un ejemplo que puedo dar es cuando lo que nosotros experimentamos, ¿no? Del cambio de maestro. A lo mejor muchos dijimos que sí, pero asimismo por la misma presión social o situación social, a la mera hora dijimos, no, ya no queremos cambio de maestra y preferimos que se quede. De esto nos habla en que estamos moldeados, ya sea consciente o inconscientemente, por lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, después nos menciona que el etnógrafo aquí es sensible. Es sensible porque trata de introducirse al mismo ambiente, asimismo cuidando de su rol. Este le puede facilitar la recolección de información y el nivel de participación y compromiso
que el etnógrafo acepte influirá al concepto que tiene la gente de él. Esto más que nada lo entiendo como, ok, el investigador se va a sentir parte del grupo, pero también esto va a influir bastante a cómo los miembros de ese mismo grupo lo están percibiendo, cómo perciben sus actitudes, no sé, su liderazgo, entre otras cuestiones. Aquí más que nada se trata de percibir cómo es que, lo que les menciono, cómo es que los miembros del grupo perciben al investigador, ya sea cuando están a solas con él o lo que dicen cuando él no está. ¿Aquí hay alguna duda? A ver, ¿hay alguna duda para esta parte? Creo que nadie tiene alguna duda o comentario. No, al parecer que no. Adelante. Ok, otro punto del que nos habla el proceso de esta investigación es de la recolección de la información. Bueno, en la investigación etnográfica, la información que se busca es aquella que tiene mayor relación y asimismo aquella que ayuda a descubrir mejor las estructuras significativas que le dan razón a la conducta de los sujetos dentro del estudio. Aquí el etnógrafo utiliza una técnica primaria para recoger la información, que podrían ser las anotaciones de campo tomadas en el mismo sitio donde se está observando el evento. Aquí también usa algunas otras técnicas para completar y corroborar sus notas de campo. Más que técnicas, lo que yo digo que son herramientas, ya que nos habla de las grabaciones de audio, de video, fotografías, diapositivas, y aquí ya vienen las técnicas. Utiliza las entrevistas estructuradas, las no estructuradas. Esos son los instrumentos, ¿no? Ajá. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo cuando haces la acotación de que la grabadora, la videocámara, el celular no son técnicas, son herramientas, ¿no? Y el instrumento está vinculado con la estrategia para recabar la información. Eso lo estuvimos discutiendo, creo que hace 2 clases, pero creo que sí es importante hacer esa acotación. Adelante. Bueno, aquí nos dice que esta información acumulada a través de estas técnicas, a través de estos instrumentos y herramientas que les mencioné, se acumula cierta información y las teorías emergen. Ya todo esto en conjunto se usa para reorientar la recolección de una nueva información y darle un orden sistemático. Ahora les voy a hablar del último punto para el proceso de la investigación. Bueno, el último punto se llama nivel de objetividad. Aquí nos menciona que la investigación etnográfica alcanza un nivel de objetividad, selección de las muestras que estudia y asimismo la empatía que se logra entre los sujetos e el investigador. Esto se basa a través de un enfoque fenomenológico y en este enfoque se consideran las acciones humanas como algo más simple, como lo son los hechos concretos, y estos hechos responden a preguntas como quién, qué, dónde y cuándo. Lo importante es el significado de la acción para su autor y la importancia que éste tiene en su personalidad. La muestra de sujetos que se estudian deben ser representativos, miembros de clave, privilegiados en cuanto a su capacidad informática.
Esta información es interpretada en el marco de la situación que la generó el investigador. Debe lograr un buen nivel de empatía con los sujetos participantes en el estudio. Esto más que nada yo lo entiendo como que realmente la empatía debe ser buena, porque si no hay empatía, entonces ¿cómo va a haber esa interacción del investigador hacia los sujetos? Esta empatía igual y nos va a ayudar a reunir más información. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o guste complementar con algo. Dice Karen que no ve las diapositivas, pero yo sí las estoy viendo. ¿Alguien más tiene problemas con las diapositivas? No, yo no. Okay. A mí me dio problemas cuando empezó, se veía un cuadrito pequeño en el lado derecho, inferior. Solamente salí de la llamada y volví a entrar y ya aparece normal. Ok, Karen, te recomendaríamos que salieras y volvieras a entrar a ver si eso corrige tu situación. ¿Alguna pregunta sobre esto que nos están comentando las compañeras? No, gracias. Hay una palabra que es bien importante en la antropología. Ahorita que tú estabas hablando acerca de la empatía. La empatía es el proceso por medio del cual el investigador se identifica con los problemas de los sujetos que investiga. Eso queda muy claro y lo cierto es que, como decía la compañera, mientras mejores procesos de empatía existan, mayores posibilidades tenemos de tener información más objetiva, más veraz con respecto a la comunidad que estamos investigando. Pero no basta la empatía desde el investigador. De hecho, hay una palabra que manejan mucho los antropólogos que se llama rapport. Lo voy a poner por acá, en el chat. Rapport. ¿Sí? La palabra rapport no tiene que ver con la empatía del investigador hacia el sujeto que está investigando, sino más bien de la aceptación del sujeto al investigador. Hay muchas ocasiones cuando el sujeto que es investigado no acepta, no tolera a la presencia del investigador y eso obviamente genera problemas. Primero porque o va a evadir la respuesta o va a mentir en la respuesta o definitivamente no va a responder, ¿sí? Entonces, muchos antropólogos sugieren que cuando uno entra a las comunidades de estudio o tiene contacto con los sujetos de estudio, se pueda establecer, se pueda buscar, aunque eso no es algo que se encuentra automáticamente, no es algo que puedas pedir, el rapport. Les cuento el caso que el antropólogo Clifford Geertz menciona en un libro que se llama La interpretación de las culturas. Él dice que llegó a una región en Indonesia a hacer una investigación antropológica de una comunidad. Y cuando llega a esa comunidad, lo primero que se da cuenta es que la gente ni lo pela. Es decir, no existe. Él podría pasarse ahí en el pueblo durante todo el día y nadie lo saludaba, nadie le dirigía la palabra, nadie le dirigía la mirada, era prácticamente inexistente para la comunidad. Y como era inexistente, pues tampoco podía platicar con los miembros de la comunidad, no podía hacer entrevistas, no podía hacer observaciones directas en las casas de la comunidad y bueno, pobre hombre estaba completamente frustrado. Sin embargo, decidió quedarse. Otros antropólogos hubieran agarrado el primer barco. Profe. Sí, escucho.
Yo voy a hablar más o menos de eso. Ok, entonces ya. Adelante, perdón. Qué bueno que me paras. Perdón. No, sí, no, adelante. No, perdón yo por estar de metido. Adelante. No se preocupe. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, de las lecturas que nos proporcionó el maestro para llevar a cabo nuestra exposición, en sí, el autor se basaba como en dos técnicas principales, que era la observación participante y la entrevista etnográfica. La que sigue, Jax. Bueno, también tomaba como lo denominaba una técnica de observación, pero lo hacía de una manera vaga, diciendo que esta técnica solamente se resume en notas de campo recogidas por el antropólogo, obviamente a través de la observación que realizaba en el lugar en el que se encontraba. La siguiente, bueno, la que explica de manera extensa es la observación participativa, la cual es una técnica de recolección de datos, pero lo hace de una forma, lo hace de forma que se integra a la sociedad en la que está investigando y trata de desempeñar las actividades como los nativos lo hacen, realizar actividades con ellos, cosas que ellos hacen para sentirse como parte de uno más de ellos y poder observar de manera más directa el cómo se comporta esa comunidad a la que está tratando de investigar. La representación ideal de la observación participativa es que mediante la convivencia que tiene con los nativos, tome notas más precisas y pueda registrar diversos momentos en la vida social que se esté estudiando. ¿Alguien tiene una duda de la observación participante? No, muchas gracias. Es como, si no me recuerdo, la clase de hace 8 días del profe Moy nos decía que inclusive podría ser, como también ya lo estaba comentando ahorita el maestro, es que inclusive haya investigadores y nosotros ni siquiera sepamos que están ahí porque solamente lo hacen de manera indirecta, pero lo que hace la observación participante es que el investigador se adentre más a la comunidad y conviva con los nativos de esa comunidad para poder tener una mejor comprensión del porqué de sus actividades, de sus costumbres y todo aquello que hacen. La que sigue, y aquí por fin. Luego después dice que utiliza también la entrevista etnográfica. Esta técnica la utilizan para obtener información sobre lo que la gente expresa, sabe, piensa y cree. En este tipo de entrevistas se busca que no sea de manera tan formal, debido a que está más basada a un cuestionario, bueno, que no sea tan formal porque las entrevistas formales están más estructuradas, tienes que llevar como un cierto tema previamente escogido para solamente hablar de eso. Pero la entrevista etnográfica lo que busca hacerlo es que se haga un proceso cara a cara con el nativo para que se pueda recabar más información de la deseada y que sea útil. Por eso lo de aquí de la imagen, si ustedes quieren, es una forma burda de representarlo, pero a lo mejor lo que ahí trata de explicar es que a lo mejor el que va a entrevistar se disfraza de un plátano o similar a un plátano para poder entablar una mejor empatía o crear un report para poder tener más información de la deseada. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? No, bueno, adelante. Después toma otra de las técnicas que él mencionaba, es la técnica de historia de vida. Esta es basada en cómo la vida del individuo se desarrolla dentro de esta cultura y sus actitudes culturales. Otra que también se me hizo interesante, que también menciona, pero no de forma extensa como las otras dos anteriores, es que utiliza técnicas complementarias como el estudio de caso, ya que trata de focalizar el acontecimiento que trata de estudiar
con mayor minuciosidad y poder analizarlo de una mejor forma y más completa. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que dije? No, muchas gracias. Estas son las lecturas que nos mandó el profe son las únicas técnicas que venían ahí. Sinceramente se me hicieron de forma muy interesante debido a que cada una de las técnicas que emplean para este proceso, no todas te dan la misma información y cada una se hace de forma diferente y esto hace que se lleve a cabo un mejor proceso para poder estudiar a la comunidad que se analiza para obtener la información necesaria o requerida. Y ya. Eso sería todo, profe. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿De toda la exposición en general? Bueno, vamos a ver. Mariana, ¿estás ahí? ¿Tú eres del equipo, no, verdad? Mariana la 1. No, profe, ya no es del equipo. Ok. Mariana las 2. Mariana las 3. Mariana. Híjole, a ver. Vamos a mandarle aquí un mensajito. Procura no roncar mucho. Ya le escribí en el chat, profe. Que nos despiertas a los que queremos dormir bien. Ya le mandé mensaje. Oh. Bueno, no está Mariana. Vamos a ver. Miguel Alejandro, dices que sí estás ahí. Ya tiene rato que no charlamos tú y yo. ¿Puedes conectarte, por favor? ¿Qué pasó? Un gusto saludarte. Igual, profesor. Bueno, a ver, platícanos, ¿cuáles son tus observaciones? ¿Cuáles son tus impresiones de esta exposición y sobre todo de esta técnica de investigación? Bueno, el estudio etnográfico se me hace muy similar a lo que nosotros estamos viendo ahorita en sistematización. Creo que a todos es muy relacionable porque todo habla acerca de cosas más subjetivas, como las vivencias, lo que sienten las personas, al igual que el investigador. Entonces, no tengo demasiadas dudas respecto al tema porque me ubico un poco con lo que hemos visto en otras clases, pero sí se me hace bastante curiosa la relación que tienen una con otras a pesar de no ser lo mismo. Claro. ¿Cuál sería la diferencia que ves tú entre lo que estás viendo en sistematización y esto? Creo que la sistematización, bueno, en este caso, como lo comentaba, aquí no vamos a obtener los mismos resultados. Y en la sistematización tampoco, pero esa experiencia o esa recopilación de datos o aprendizajes que obtenemos se pueden ocupar y modificar en otros entornos. Y ya. ¿Y ya? ¿Así? Ok. Recuerden que la sistematización es una investigación analítica que te permite planificar una intervención, y en la investigación cualitativa no tienes necesidad, es decir, no va dirigido específicamente hacia un acto de intervención, sino, 1, a un proceso de comprensión de la realidad, y 2, a la posibilidad de generar a partir de ahí elementos de investigación más profundas y más certeras de esa realidad. Yo creo que esa sería la primera diferencia que habría que tener muy claro, porque aquí estamos hablando de procesos de investigación donde vamos a desentrañar aspectos problemáticos de la realidad
y al ser investigación de corte cualitativa, pues va dirigida hacia los aspectos de la intersubjetividad, mientras que la idea de la sistematización, pues es ya una de las nociones categoriales más importantes del trabajo social, ¿no? Y en efecto, aunque dentro de los aspectos metodológicos que se tienen que considerar dentro de los procesos de sistematización, pudiera haber un reconocimiento al papel que tienen los métodos de carácter cualitativo, en realidad el planteamiento es mucho más general que la técnica de investigación etnográfica o que la técnica de los grupos locales, porque estas técnicas son solamente técnicas que te permiten obtener información. ¿Qué vayas a hacer con la información? Eso ya depende de los alcances de tus objetivos y de los alcances de tu propia investigación. Adelante. Vamos a molestar a alguien más. ¿Qué les parece? A ver, vamos a molestar a... Sherlyn Anais. Sherlyn, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Qué bueno. A ver, Sherlyn, también me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que estamos analizando. Bueno, pues yo entendí de la investigación etnográfica que es como, pues nada, se basa más en la interpretación, pues sí, simbólica más o menos, de los grupos, para la intervención en grupos, ¿no? No, fíjate que no. Es que ese es un problema que ustedes tienen como trabajadores sociales. Piensan que todo va dirigido, a la intervención. Ajá, pero bueno, a ver, te escucho. Yo lo decía porque es que como mi compañera ya que, esta Jessica explicó algo lo de la familia, pues lo puso como ejemplo y pues entonces, aparte dijeron que era complementario, ¿no? Por eso yo decía. Por eso tú decías. Ok. ¿Alguien más? Alguien que ya no lo agarre yo ahorita Sí, dígame usted. ¿Julieta? Ajá. Entonces se podría decir que la diferencia más, o sea, que valga la redundancia, diferencia a la investigación etnográfica y a la sistematización es que uno es para intervenir y el otro no. Esa podría ser una diferencia, pero es engañosa. Sin embargo, en términos genéricos sí pudiera aplicarse. ¿Por qué es engañosa? Porque es que depende de los objetivos de la investigación que tengas. En muchas ocasiones, una investigación lo único que pretende es descubrir aspectos problemáticos que después tengan que ser intervenidos, pero no necesariamente tiene que llegar hasta el proceso de la intervención. En el caso de ustedes como trabajadores sociales, entiendo que les preocupa mucho la cuestión de la intervención sobre los aspectos problemáticos, ¿sí? Pero para poder generar la intervención tienen que partir de un elemento diagnóstico y ese elemento diagnóstico se los da una investigación o las técnicas de investigación de esa realidad, que lo único que buscan es comprender los aspectos problemáticos de esa realidad. Ustedes ya a partir de esa información, entonces ya empiezan a determinar qué se puede generar dentro de esta realidad. Les pongo un ejemplo. Una de mis estudiantes de maestría está haciendo una investigación en Oaxaca y lo que ella dice es algo muy conocido. De hecho, no aborda nada nuevo, pero bueno, hay que darle su valor, ¿no? Ella dice que las nuevas formas de alimentación se da a través precisamente de la comida industrial, de la comida chatarra, que ha llegado a muchas comunidades indígenas del país, sobre todo allí en Oaxaca, están generando no solamente los cambios alimenticios, sino también cambios en los patrones culturales de la interacción social en la comunidad.
de tal modo que se empiezan a perder las raíces, las costumbres, los procesos identitarios de esas comunidades. Eso es lo que está investigando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que hacer investigación etnográfica, ¿sí? Pero antes de poder plantear ella la situación de construir programas de intervención alimentaria, de educación alimentaria, para que la gente vuelva a sus raíces alimentarias, pues primero necesita en efecto saber si esto es cierto, ¿sí? Y entonces, si lo pensáramos en ese sentido, el trabajo de la compañía tiene dos fases. La primera, la de la investigación como tal, donde está buscando los elementos problemáticos, la relación que existe entre el consumo de los alimentos industriales y el cambio de patrones culturales, alimentarios de las comunidades indígenas, y esa investigación le va a aportar un elemento diagnóstico, un elemento comprensivo de la realidad, pero eso no es necesariamente una intervención. Supongamos que la compañera dijera, bueno, yo me quedo hasta ese punto porque ya me di cuenta que para poder generar un proceso de intervención me voy a tardar 2, 3, 4, 5 meses o hasta 2, 3, 4 años y yo no tengo ese tiempo para poder dedicarlo porque tengo que graduarme dentro de un año, ¿no? Entonces, pero ya esa investigación etnográfica que realizó ya es un avance para que si alguien más llegase a trabajar en esa comunidad, ya esta investigación, estos elementos, estos datos, tanto cuantitativos como cualitativos que pudieran haberse generado del proceso de investigación, le permitan tomar decisiones más precisas o más pertinentes, ¿no? ¿Sí quedó claro, Julieta? Sí. ¿O te hice más bolas? No, sí, ya, quedó claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera participar? A ver, hay una manita. ¿Profe, me escucha? Sí, a ver, permítame. Déjame dar la indicación para que veamos si funciona nada más. En la barra donde está su micrófono, su cámara, hay una manita. ¿Ya la vieron? Si la aprietan, aparece la mano levantada y aparece quién levanta la mano. Digo así por lo menos para saber con quién estoy platicando, porque de pronto ni siquiera sé. Entonces ahora sí te escucho. Es que dice mi compañera Rubí en los mensajes que no entendió lo de confiabilidad interna y externa. Ok. Ah, sí es cierto, ya lo vi. Ok. Bueno, pues entonces van a explicar nuevamente. ¿Equipo? Sí, profe, permítame. Okay. ¿Y aquí le puedes poner? Bueno, tenemos que la confiabilidad, bueno, dentro de la investigación, pues debe de ser estable, segura, congruente. Y dijimos que la confiabilidad interna, bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, Jessy, sí te escuchas. Ay, perdón, yo silencié mi micrófono. Sí, te estamos escuchando. Hola. Bueno. Sí, ¿Sí me escuchan ahora? Ah, bueno, se habla de que hay una confiabilidad externa cuando investigadores independientes al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes llegan a los mismos resultados, pero bueno, ya lo aclaramos de que no se puede entender los mismos resultados ya que
aunque se haga dentro de la misma realidad la investigación, pues los puntos de vista o las perspectivas de estas personas que llegaran a realizar la investigación no pueden ser las mismas, ¿no? No pueden tener, a lo mejor observan las mismas cosas o eso, pero se habla de una confiabilidad, bueno, ya mencioné la interna, ¿verdad? ¿Tienes alguna duda mediante esa, compañera, o sí te quedó clara? Compañera, ¿sí o me sigo a la que...? Lo que pasa es que parece que Rubí tiene problemas con su No, micrófono. Jessy, ya le quedó claro. Y ya contestó. Sí, entonces ya no hay duda. Bueno, me refiero a que te aclaro ese punto porque era el que yo lo tenía erróneo, pero como te menciono, pues para que haya ese tipo de confiabilidad, pues quizás sí de que debe ser congruente, segura y estable, digamos, en cuestión de los datos y eso, pero no se puede tener pues la misma conclusión, ¿no? Por parte de los investigadores. ¿Alguna otra duda sobre el tema de confiabilidad? No, creo que ya no, Jessy. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, al parecer no hay comentarios. Hola, ¿andan por ahí? Es que de pronto como que algo pasó. Hola, ¿sí están aquí? Sí. Ok, es que de pronto, ándale, no sé si fue mi sistema, pero como que de pronto se quedó así medio aletargado. Bueno, miren, quisiera ya dejarles estos momentos al equipo y me voy a permitir abrir mis hojitas que he estado trabajando con ustedes, mi pizarrita para que podamos ver algunas cosas, ¿no? Permítame nada más. La encuentro, videos de clases, investigación, ejemplo, exposiciones, aquí está. Bueno, a lo mejor el gran problema es preguntarnos en qué momento debemos nosotros de aplicar una investigación con técnicas de observación participativa o de entrevista a profundidad o en este caso de estudio escenográfico. Yo les he comentado, no he compartido mi pantalla, ¿verdad? Por lo que veo. A ver, y la pantalla completa de tener grabación. ¿Dónde está? Aquí está. Comparto entonces mi pantalla, no sé si vean ya la pizarra, ¿ya la ven? No, todavía no. Todavía no. A ver, déjenme, me regreso. A ver dice pantalla compartida, escritorio, pizarra de Microsoft. A ver, compartir. Creo que tiene que haberle puesto esto. A ver. ¿Ya? ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí ven la hoja en blanco? No, profe. Todavía no. Santo Dios.
¿No le tiene que poner en donde el que está al lado del micrófono, que dice compartir? Exactamente, en eso estoy. A ver, permíteme tantito. Ya ven. La ignorancia pesa. Aquí dice compartir. Y dice pantalla completa. Supongo que es en pantalla completa. Supongo que le digo compartir. Y supongo que ya lo ven. ¿No? Ya, profe, ya se ve. Perfecto. Uy. Bueno, miren, yo les había comentado en algún momento que cuando nosotros pensamos en términos de la realidad, hay aspectos de la realidad que no se presentan visibles a la primera ojeada, ¿no? Y básicamente, prácticamente todo lo que hacemos dentro de un proceso de investigación es develar lo que está oculto. Ahorita lo hago grande, permítame tantito. Develar lo que está oculto, eso es el proceso de investigación. Poner en claro, poner a la luz aquello que no es observable de primera vista. Entonces, yo les comentaba también que pudiéramos hablar de dos tipos de realidades, o más bien dos aspectos de la realidad. Yo les hablaba de campos fenoménicos. Y bueno, vamos a tratar de simplificar. Permítanme un segundo porque aquí está. Entonces, tenemos aquellas realidades que son observables, ¿sí? Aquellas cosas que podemos observar, que podemos medir, ¿sí? Que podemos meter en un registro, y aquellas que podemos someter a un proceso de orden estadístico. Estas realidades, por supuesto, son externas a nosotros, es decir, medir, observar, medir, registrar y hacer un análisis del comportamiento probabilístico de eso que estoy observando, obviamente me conduce a un aspecto que es el aspecto de orden cuantitativo. Eso ya lo hemos lo hemos repetido hasta el cansancio. Cuantitativo. Pero existen otros aspectos de la realidad o otros campos fenoménicos de la realidad que por supuesto están ligadas con esto que es lo medible, pero que son aspectos de el sujeto. Es decir, al sujeto yo no lo puedo medir, no lo puedo someter la psique, la intención y el significado. Esto yo no lo puedo someter a un proceso de medición, de registro y de estadístico, pero lo que sí puedo hacer es observar. Eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo es medirlo. Y este tipo de aspectos requieren otro tipo de abordaje en los procesos de investigación. Y ese tipo de abordaje es precisamente el cualitativo, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Pero ahora el problema que nos enfrentamos es decir, bueno, ya he decidido que voy a observar sujetos, voy a observar intenciones y voy a observar significados. Entonces, tengo que generar, que abordar, que abrevar a metodología, a métodos, a técnicas muy específicas para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, las técnicas aquí son precisamente las que hemos visto, es decir,
la participación, la investigación, acción participativa, las entrevistas a profundidad, los estudios etnológicos, ¿sí? Y bueno, los que nos hacen falta ver, ¿no? Los estudios de caso, los estudios focales, los grupos focales, vamos a ponerle así, nada más, los grupos focales, las técnicas biográficas o historias de vida, biográficas, etcétera, etcétera. Bien. Y a lo mejor aquí uno se va a dar cuenta que cuando yo estoy tratando de analizar, de observar sujetos, intenciones y significados, me voy a dar cuenta que estas técnicas me van a permitir un cierto tipo de acercamiento al sujeto de investigación. Perdón, aquí se me fue. Profundidad, aquí está. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros que elegir qué técnica? Cuando el enfoque que vamos a aplicar es un enfoque cualitativo. Bueno, de algún modo, cada una de estas técnicas me va a decir en qué momento puedo aplicar. Puedo combinar varias de estas, ¿eh? No crean que uno dice, yo solamente voy a hacer estudios etnológicos. No, porque el estudio etnológico implica entrevistas a profundidad, a veces el estudio etnológico implica, como ahorita lo comentaron las compañeras, investigación, acción participativa, como elementos estratégicos para recabar la información. Recuerden que lo que andamos buscando finalmente es información sobre una serie de problemas específicos que son los que estamos indagando. Entonces, aquí viene, digamos, la respuesta posible, ¿no? Si yo estoy dentro del campo de la realidad que yo estoy observando, yo estoy bajo la perspectiva de los sujetos significativos. Estos sujetos significativos me van a exigir por lo menos dos posibles técnicas, ¿sí? Que es precisamente la entrevista a profundidad y las técnicas biográficas, ¿sí? También en las técnicas biográficas yo se las voy a aplicar a sujetos significativos. Ya les expliqué en las sesiones pasadas que es un sujeto significativo. Es aquel sujeto por medio del que tiene información del problema, que vivió en el problema, que tiene una perspectiva del problema, ¿sí? Y que además es digamos, un punto clave de información del problema. Entonces, cuando yo me enfrento a sujetos significativos, yo lo que tengo que hacer son entrevistas a profundidad y técnicas focales. Si lo que ando, no se escucha la música, ¿verdad? Es que mi vecino ya puso su pachanga y lo malo de todo es que piensa que todos nos gusta su música. Espero que no se escuche. Entonces, cuando estoy pensando en investigación, acción participativa, estoy pensando en sujetos colectivos, ¿sí? Es decir, no es un sujeto en particular, sino una problemática colectiva la que me va a llevar a observar a estos sujetos colectivos en medio del problema y a través de mi propia participación como sujeto dentro de la colectividad, aportar información importante para la comprensión de esos problemas. Ahora bien, ¿en qué momento yo voy a aplicar estudios etnológicos? ¿Sí? El estudio etnológico normalmente es un estudio de sujetos comunitarios. Por eso la antropología ha sido quien ha desarrollado más esta técnica, ¿sí? Porque a partir de esa técnica puede entender
el comportamiento, la conducta, los significados de las personas en la comunidad. Por esta razón también, la compañera que está estudiando esto que les comentaba de los hábitos alimentarios en Oaxaca, tiene que hacer un estudio etnológico porque no se está refiriendo a sujetos significativos, sino a sujetos colectivos, comunitarios. Y entonces, bueno, ahorita lo voy a dejar aquí porque las otras técnicas no las hemos revisado, pero siempre es importante saber a quién se le va a aplicar esta técnica, ¿sí? Y cómo se debe de obtener la información. Eso es algo bien importante. Es decir, ¿recuerdan que en algún momento yo les hablaba de técnicas y les hablaba acerca de instrumentos? Bueno, lo que tengo que decirles, y ya para concluir esta clase, es precisamente que cada técnica supone un cierto tipo de instrumento, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a visualizar cada una de las técnicas que nosotros aplicamos dentro de la investigación de enfoque cualitativo, pues también tiene sus propios instrumentos. Y eso es algo que tenemos que discutir en la próxima sesión. Pero bueno, por el momento me parece que ya sería suficiente para la sesión del día de hoy. Son 6:49. Ustedes díganme si hay alguna pregunta extra a esta situación. ¿Siguen ahí? Sí, maestro. Bueno, de mi parte no hay ninguna pregunta. No sé, Gracias. por parte de los demás compañeros, si tengan alguna duda o quieran complementar con algo. No, de mi A ver, parte tampoco hay ninguna duda, profe. muy bien. Entonces, ¿quién más? ¿Alguien? Ok, entiendo entonces que no hay preguntas. Entonces, bueno, pues vamos a ir cerrando esta sesión y nos estaríamos viendo por esta vía de Teams el próximo lunes, y le correspondería precisamente al tema de grupos focales, y esta es Karen Yasmín, Diana Montserrat, Katia, Jimena y Lorena. Bueno, pues ustedes 5 van a trabajar ese tema la próxima ocasión, ¿vale? Bueno, ¿alguna situación? ¿No? ¿Ya ninguna situación? Bueno, No, está bien. ninguna. Sale, pues entonces estamos en contacto a través de esta nueva plataforma, que como yo les comentaba al principio de esta sesión, pues ya es la plataforma que la UAM también reconoce como parte de sus estrategias de concentración de las clases virtuales, y bueno, pues vamos a trabajar en esto. Si algunos de ustedes tuvieron problemas para incorporarse hoy, bueno, pues está bien, no hay ningún problema, pero bueno, tenemos el video que se va a mantener dentro del sistema de Teams, ¿vale? Y bueno, también lo voy a tratar de bajar para subirlo a la página esta donde hemos llevado los temas en orden. Y le solicitaría solamente al equipo que nos colocara aquí en el chat la presentación que ustedes generaron, y le pediría a los otros equipos que también nos colocaran aquí en el chat de la reunión los PowerPoint que utilizaron para sus exposiciones, para ir teniéndolos aquí como un repositorio de documentos, ¿no?
por favor. Bueno, pues cuídense mucho. Espero que tengan un bonito fin de semana. Y bueno, pues creo que está de más comentarles que esto de la pandemia sigue creciendo. No hay una disposición del pueblo mexicano a asumir las indicaciones disciplinarias del Estado. Y bueno, pues la gente está saliendo y la gente se está enfermando y la gente está muriendo. Entonces, como eso se está generando, pues no tenemos la menor idea ahora de poder calcular tanto los efectos como también los tiempos para el retorno a la normalidad, si es que eso llegara a existir. Pero bueno, pues mientras tanto, pues nos estamos viendo por esta vía del Teams y seguimos trabajando como hasta ahora hemos tratado de ser responsables con esta situación. Buenas tardes, bonito fin de semana. Gracias, igualmente, maestro. Hasta pronto. No desactive la grabación. Detener la grabación.